Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios también. Dime una noticia de allá de Europa. Bueno, todavía Estados Unidos le ha puesto un poquito de presión a Israel y le ha dicho que pare ya los bombardeos, están tratando de poner la paz. Y Israel pues dejó ya de un poco de bombardear. Vamos a ver qué traerá el futuro. Aquí en Puerto Rico, pues el gobierno, ¿verdad? Hizo una negociación para pasar energía eléctrica a una compañía privada que se llama Luma y pues hay empleados de la vieja compañía protestando, están ocurriendo muchas cosas que no pasaban, se está yendo hoy mucho la luz, están ocurriendo cosas así. Hay empleados que se fueron con Luma, pero comenzaron desde cero. Pero hay empleados que como ya van a cerrar la compañía eléctrica en Puerto Rico y no va a ser privada, los pusieron en diferentes puestos. Un ejemplo, un ingeniero de eso de energía eléctrica está trabajando en un hospital guiando guagua. Digo, se gana lo mismo que se ganaba. Lo que pasa es que como allá no le iban a sus derechos, no se los iban a, ¿verdad? Iba a comenzar desde cero. Pues entonces acá, al trabajar para el gobierno, le siguen pagando lo mismo. Y así hay otros que lo pusieron en un de estos de lancha para que también trabaje en diferentes sitios. La cuestión es que le faltan varios años para jubilarse y que pues sus derechos ellos los mantengan y se puedan pues jubilar con lo que verdaderamente ellos hicieron todos esos años. Así que vemos, ¿verdad? Estas cosas están pasando en Puerto Rico. Bien, vamos entonces a la lección, el nuevo pacto, lección número 10. John, cuando tú ves, ¿verdad? Siempre te pregunto por el título. ¿Qué tú me puedes decir? Cuando tú lees el título literalmente, el nuevo pacto, estás pensando, wow, es un pacto nuevo, es una cosa totalmente nuevo, un acuerdo entre dos personas, pero algo nuevo. Así que vemos que hemos estudiado el pacto y vemos que el pacto pues se ha hecho para siempre, ¿verdad? Pero en este momento, ¿por qué hacer un nuevo pacto? Bien, dice, ¿por qué entonces se habla de un nuevo pacto? ¿Qué diferencia este nuevo pacto del antiguo pacto y qué partes del pacto no cambia? Y vamos a estudiar eso en esta lección, pero nos vamos a dar de cuenta de que la esencia de ese antiguo pacto nunca cambió. Hubieron cosas que cambiaron, pero la esencia no. John, ¿nos puedes leer los puntos clave que vamos a tocar en esta lección? Hay dos puntos claves. ¿Qué hay de antiguo en el nuevo pacto y qué hay de nuevo en el nuevo pacto? En el punto número uno, el mismo autor, la misma ley, la misma relación, el mismo propósito. Y el punto número dos, mejor pacto, mejores promesas, mejor sacrificio y mejor sacerdocio. Bien. El versículo para memorizar dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vemos también, ¿verdad?, que Jeremías dice eso muchos años antes de ocurrir, ¿verdad? Esto ya estaba profetizado. Bien, John, ¿nos puedes contar, ¿verdad?, la historia que hay en el sábado? Sí, la historia del sábado, pues hace años en una revista se mostraba la caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a un grupo de ejecutivos y él pues sostenía una caja de detergente en las manos
y se la mostraba a los demás, pues él la señalaba con orgullo. La palabra nuevo, que aparecía en las grandes letras rojas en la caja. En realidad, todo era igual. Lo que tenía dentro de la caja era lo mismo. La caja era lo mismo, era la misma caja, el mismo tamaño, todo. Lo único nuevo que tenía era la palabra que estaba escrito nuevo. Yo comentándote, ¿verdad, John? Mi trabajo como maestro, pues todos los años me gusta innovar, me gusta hacer algo nuevo. Pero doy lo mismo, doy las mismas destrezas. Pero ¿qué pasa? Siempre me gusta cambiar e innovar con cosas nuevas. Pero cuando tú buscas la esencia de mi clase, estoy dando lo mismo, lo único que lo renuevo, ¿verdad? Y lo innovo. Bien, la lección del domingo, aquí vienen los días, ¿verdad? John, ¿nos puede leer el versículo? El versículo de memoria dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, 33 y 34. Vemos que el pueblo de Dios, ¿verdad? Por su infidelidad, había roto el pacto y que había hecho con Dios. Por eso Jeremías, pues, profetiza esto, John. Sin embargo, tiene varios elementos que permanecen inalterados, que no ha cambiado, que fue lo que hablamos ahorita, en esencia, ¿verdad? El nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado en la culminación o cumplimiento del primero. Pero como te dije, hay cosas que no cambian en ese pacto. Una de ellas es que es el mismo autor. El mismo autor que dio en el Sinaí las tablas de piedra es Dios, es Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el nuevo pacto se renueva cuando Cristo, ¿verdad? Sella con su muerte en la cruz del Calvario la ley y entonces ya no es puesta ¿dónde? En tablas de piedra. Dice que la podré en tu mente y ¿dónde? En tu corazón. Y vemos, ¿verdad? ¿Dónde más, dónde tú vas a recordar las cosas? En las tablas de piedra o en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Sería en tu mente y tu corazón, ¿verdad? Así que Dios, por medio del sacrificio, pues ahora las, mismas, las mismas palabras las está poniendo ahora, en vez de piedra, lo está poniendo en tu mente y en tu corazón. También vemos que es la misma ley que Dios puso, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Así que, ¿qué pasa? Al morir, renovó el pacto. También vemos el fundamento basado en el perdón. ¿Por qué? Porque Dios en el pasado, en el pacto, cada uno de nosotros tenía que ir con un cordero, sacrificar a un animal inocente, ¿verdad? Para perdón de pecados. Pero ¿qué pasa? En este nuevo pacto, Cristo da su vida y es el cordero inmolado, ¿verdad? Que da su vida para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. Así que vemos que esas cosas no han cambiado. Sigue, ¿verdad? La misma ley. Lo que pasa ahora es que Cristo al venir y al morir en la cruz del Calvario renovó el pacto. Pero básicamente, si tú lo miras, la esencia del pacto no fue alterado. ¿Algún comentario yo? Sí, pues como tú estás diciendo que él la pondrá en la ley, en su mente y en su corazón. Dios está tratando de hacer lo mismo que él hizo desde el principio, porque Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos tenían la ley en su mente y en su corazón. Pero cuando ellos pecaron, a través de los años de pecado,
El pecado los fue deteriorando más y más y más y se llegó al límite donde Dios ya tuvo que escribirlo en tablas de piedra en el Sinaí. ¿Por qué? Porque se habían olvidado del pacto. Entonces Él lo escribió en tabla de piedra. Ahora, con la muerte de Él en la cruz del Calvario, Él vuelve a lo que era al principio con Adán y Eva, tratar de llevar a la humanidad a que tenga, no lo tenga en tabla de piedra, sino que lo tenga en su mente y en su corazón. Amén, gracias John. Bien, el lunes 31 de mayo, obra del corazón. Y aquí hay un texto, Oseas 2:20, John. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aunque el pueblo de Israel había sido infiel, Dios quería restablecer nuevamente su relación con él. De esto se trata el nuevo pacto. Dios quiere que volvamos a enamorarnos de él. Desea que renovemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ¿verdad? Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, esto es como de momento que hubo una infidelidad de una pareja, ¿verdad? Pero uno se mantuvo fiel, pero esa que se mantuvo fiel quiere volver a estar, ¿verdad? Con esa otra persona y lo perdona y quiere renovar, ¿verdad? Pacto o votos matrimoniales, ¿verdad? Y volver, ¿verdad? A que se enamoren de él. Por eso dice, y vuelvo, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón. Es como si fuera nosotros, la iglesia, somos la novia y Dios el esposo. Así que esa es la misma relación, como tú hablaste ahorita, que hubo al principio con Adán. Pues es la misma relación que quiere Dios volver de nuevo a tener. Bien. Sin embargo, este tampoco es un propósito nuevo. Es la misma relación que Dios quería tener con su pueblo desde el principio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Deuteronomio 6:6. Dice el espíritu de profecía, dice, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Dios viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Bien, John, vamos a la del martes. El pacto antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, aquí está hablando de dos pactos, un pacto antiguo y un pacto nuevo. Y mira lo que dice el versículo de memoria. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. En el corazón mismo del pacto de Dios con Israel había un propósito definido: extender a todos los pueblos la invitación a participar de esas promesas divinas. En el nuevo pacto, este propósito tampoco cambia. La gracia de Dios a través de la sangre de Jesús sigue disponible para todo aquel que quiera recibirla. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24. Los judíos que aceptaron a Jesús abrazaron el nuevo pacto y formaron el corazón de la iglesia. Posteriormente, los gentiles procedentes de todas las naciones se unieron a este pacto y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios
y también lo podemos ver en Romanos 1:24. Vemos, ¿verdad? Como acabas de leer, una vez, pues el pueblo de Dios lo rechazó. Yo sé que estamos hablando del nuevo pacto, pero cuando lo rechazó, ya ellos tienen individualmente como personas, tienen la misma oportunidad de salvación, pero ya como pueblo de Dios, ahora es abierto a los gentiles, ahora es abierto a todo el mundo, y el nuevo pacto, nosotros estamos ahí injertados, como tú acabas de leer, como verdadero pueblo de Dios. Bien, vamos entonces al miércoles, un mejor pacto. ¡Wow! ¿Qué hay de mejor en ese nuevo pacto? Bien, mejor pacto, mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sabemos, John, que en el pasado, ¿verdad? El sacerdote tenía que ir al lugar santísimo, ¿verdad? A hacer ese último renovo de, de los pecados, ¿verdad? Remisión de pecados. Y era un humano. Pero en este mejor pacto sabemos que Cristo ahora en el cielo está en el lugar santísimo, ¿verdad? Haciendo eso mismo. Pero ya no es una persona en hombre como en el pasado, ya es el mismo Dios que lo está haciendo. Y como su justicia es pura, es verdadera, pues ¿qué pasa? Él, aparte que es juez, también es abogado. Y eso nosotros pues lo tenemos por bien, porque Él conoce nuestro corazón. Otra cosa que te puedo decir, John, es que antes las cosas estaban escritas en las tablas allí. ¿Y qué pasa? Ahora no. Ahora está en nuestro corazón, está dentro de nosotros, en nuestras mentes. Importante, ese sacrificio que se hacía con el cordero, Cristo lo hizo, y ya no hay que llevar un cordero. ¿Por qué? Porque Cristo se sacrificó, y Cristo, por medio de su Espíritu Santo también, siempre está con nosotros, ¿verdad? El libro de Hebreo explica, ¿verdad?, cómo se cumplió en Jesús la profecía del nuevo pacto en Jeremías, haciendo hincapié en la diferencia entre los dos pactos, porque en el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? En el antiguo pacto se mostraba la salvación a través de las figuras, de símbolos, ¿verdad? En el nuevo pacto se muestra la realidad misma, que es Jesús, que murió por nuestros pecados e intercede por nosotros ante el Padre Celestial. ¿Por qué son mejores las promesas? Aunque la salvación que se ofrece es la misma que en el antiguo, se basa en una promesa futura, mientras que en el nuevo se basa en la promesa cumplida en Cristo Jesús. Las personas del antiguo tenían que esperar a esa promesa, ¿verdad?, que se cumpliera. Nosotros no. Nosotros ya sabemos que por medio de esa sangre preciosa, Cristo murió por nosotros. John, y ya estamos terminando. Vamos a la del jueves. El sacerdote del nuevo pacto. Sí, enseguida vamos con eso. Yo quería darle un pequeño detalle a lo que estamos hablando del miércoles. Amén, amén. Y es que el pacto es el mismo, como hemos estado hablando, pero lo que se cambia un poco son los ritos. Si vamos a ver el rito del sacrificio del cordero en el nuevo pacto ya no está. Dios la instituyó, o Jesús instituyó la cena del Señor. Este es mi pan y esta es mi sangre. Entonces, se cambian los ritos, y además de que se cambian los ritos, Dios cumple, porque Él hace el papel de cordero. Él hace el papel de cordero, pero a la misma vez, ahora mismo está haciendo el papel de sumo sacerdote. Pero cuando Él termina de ser el papel de sumo sacerdote y de abogado, entonces va a ser nuestro juez. Entonces Él toma a través del tiempo, Él va cambiando su papel, pero el pacto es el mismo hasta el final de la historia. Muy bien, John. Y Entonces, ahora vamos con el jueves, muy ¿no? bien. Sí, el jueves. Mejor sacrificio, mejor sacerdocio.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17, lo mismo que yo estaba hablando ahora. Él es el único que podía perdonar nuestros pecados mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, y Él es el único que podía expiar esa misma sangre en el tabernáculo celestial, que ahora mismo Él se encuentra en el lugar santísimo, regando ¿qué cosa? Regando su propia sangre sobre las cortinas del templo. Y una vez que el Padre le diga a él, basta, ya está bien, entonces él se quitará ese vestido de sumo sacerdote e irá a venir a buscar a su pueblo. Los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto no podían por sí mismos limpiar los pecados ni santificar a los oferentes. Sin embargo, el sacrificio de Cristo bajo el nuevo pacto es suficiente para eliminar nuestros pecados y santificarnos. De igual manera, el antiguo pacto tenía sacerdotes imperfectos que debían ser renovados generación tras generación, pero Jesús es hecho sumo sacerdote para siempre. Además, ministra en el cielo mismo. El velo del lugar santísimo se rasgó en dos cuando Jesús murió. Este hecho marcó la transición entre los símbolos y la realidad, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muy bien, John, ¿nos puedes leer el espíritu de profecía? El espíritu de profecías en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 340, dice lo siguiente: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Vemos, John, ¿verdad? Que el pacto lo creó el mismo Dios. Y dice que el pacto es perfecto. ¿Y por qué hubo que renovar? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? El pacto quedó casi igual. Pero en este momento el que lo ratificó fue Cristo, por medio de su sangre preciosa. Pero la ley sigue estando ahí, porque la ley es el carácter de amor de Dios. Y no, nosotros por fe, ¿verdad? Creemos en ese nuevo pacto. Así que importante el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Dice, si me amad, ¿verdad? Guardad ¿qué? Mis mandamientos. Así que es importante para Él, porque ese es el carácter de amor de Dios. Bueno, John, ya nos vamos despidiendo. Las últimas palabras, como siempre. Pues yo les invito a todos a que sigan estudiando su lección de escuela sabática y también que se metan en el YouTube para ver también las lecciones de escuela sabática de todos los pastores del mundo y también con nosotros. Que Dios los bendiga. Bien, y recordando, ¿verdad? Nos busquen en nuestras redes del Valle.e en Facebook y YouTube y Noticiero Morales en Facebook y YouTube. Así que esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Dios los bendiga. Bye.
Amén.